Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C761. Antes de que Sikyón pudiera responder, Subai no pudo contener su curiosidad y preguntó con expresión desconcertada. Esta transacción es de gran importancia y tiene sentido que un superior como usted la supervise personalmente. Sin embargo, dada tu fuerza, ocultar tu identidad debería ser sencillo. ¿Por qué? ¿No tienes miedo de que nuestra sociedad supresora del cielo pueda usar esta información para chantajearte? La mirada aguda de Subai estaba fija en Sikyón. Sikyón respondió con calma, ¿chantaje? No lo malinterpretes. Aunque vine aquí en nombre de la Asociación de los 5 Ancianos, eso realmente no significa mucho. Solo estoy haciendo un recado, nada más. El comportamiento confiado e intrépido de Sikyón hizo que Subai se sintiera un poco inseguro. No hay necesidad de sorprenderse. Al final, la alianza de los 10.000 inmortales pertenece al ancestro inmortal. En cuanto a mí, de principio a fin solo he permanecido leal a él y a nadie más. En cuanto al resto, son asuntos triviales. El llamado Gran Dao de los 50, los cielos evolucionan a 49. El espejo Tianzuan busca percibir todas las cosas del mundo, por lo que es natural que exista algo fuera de su control. De lo contrario, este nuevo cielo sería imperfecto. Sikyón levantó la cabeza para mirar al cielo y explicó lentamente. Así que, incluso si el soberano celestial supiera lo que estoy haciendo, no me culparía. Incluso podría recompensarme. Pero esos mortales pueden no entender necesariamente mis intenciones. Aunque solo eran unas pocas palabras, la cantidad de información que contenían era aterradora. Al escuchar esto, Subai cayó en una profunda contemplación. Saber demasiado sin llegar a ese ámbito no es necesariamente algo bueno. Al poco tiempo, el sabio inmortal Sikyón interrumpió los pensamientos de Subai. Con un gesto casual, arrojó sobre el Void White Stone Mother que contenía los materiales de la transacción. Esta vez no hubo ningún contrato formal. Era evidente que Sikyón tenía una confianza suprema en su fuerza y no tenía miedo de que Subai le hiciera alguna broma. Sin embargo, Subai siguió el protocolo, verificando cuidadosamente la lista de materiales en la piedra. Antes de entregar los 50 Endstone Plate previamente acordados. Este es el primer lote. El resto se entregará gradualmente en el futuro, explicó Subai. Las 50 placas de disco final no se almacenaron en un anillo espacial. En cambio, estaban apilados como finas hojas de papel, superpuestas unas a otras. Con un solo pensamiento, se separarían automáticamente, formando entidades individuales. Sikyón cogió uno de los discos y lo examinó detenidamente. Después de un momento, comentó. Este objeto parece ordinario, pero puede proteger contra la percepción del espejo Tianzuan, interesante. Al guardar las placas de piedra final, Sikyón le indicó, en transacciones futuras, otros se comunicarán con usted. Si tu sociedad supresora del cielo enfrenta alguna emergencia, aún puedes buscar a Liu Benyu. Sin embargo, trata de no involucrarme. Aunque no me importa. Si esa gente te pone la mira, ni siquiera yo podré protegerte. La figura del sabio inmortal Sikyón se fue desvaneciendo gradualmente, marchándose tan repentinamente como había llegado. Señor, ¿por qué la Asociación de los 5 Ancianos sigue retrocediendo ante la implacable agresión del espejo de Tianzuan, sin siquiera la más mínima contramedida? Justo antes de que la figura de Sikyón desapareciera por completo, Subai preguntó. Sikyón no respondió, simplemente miró débilmente al cielo antes de desaparecer. Subai también miró al cielo. Un momento después, su expresión se volvió sombría y temerosa. Ese cielo claramente no se refería al espejo Tianzuan. El sabio inmortal Sikyón había declarado que permanecía leal al ancestro inmortal de principio a fin. Su gesto final lo hizo aún más obvio. No es que la Asociación de los 5 Ancianos no quisiera contraatacar. Fue solo que, con el ancestro inmortal presente, no se atrevieron a actuar.
Subai no pudo evitar recordar el suspiro de la ilusión del señor Bai en aquel entonces. El camino de la inmortalidad que tenemos por delante no se puede recorrer, porque el ancestro inmortal transmisor del Dharma se encuentra por encima. Subai inconscientemente apretó la mano. En mi vida anterior, quizás fue la partida del ancestro inmortal lo que hizo que Sikion volviera a inclinarse por la asociación de los 5 ancianos, convirtiéndose en un espía puro. Pero en esta vida, usé el personaje, Caos, y traje de vuelta al ancestro inmortal ya fallecido. Como resultado, Sikion todavía mantiene su postura algo única y no ha actuado completamente como espía para la asociación de los 5 ancianos. En un instante, Subai resolvió la secuencia de acontecimientos en su mente, pero aún surgían innumerables dudas dentro de él. La pregunta principal era el verdadero propósito del ancestro inmortal transmisor del Dharma. Si su objetivo final era la trascendencia y abandonar el reino Xuanhuang, entonces incluso si estaba profundamente preocupado por el caos, después de regresar y no encontrar nada, debería haber elegido irse nuevamente. Sin embargo, había pasado mucho tiempo y el ancestro inmortal todavía permanecía en el reino Xuanhuang sin ninguna señal de partida. Parece que el reino Xuanhuang tiene un significado especial para el ancestro inmortal transmisor del Dharma, algo que no se puede abandonar a la ligera. Además, la ascensión del espejo Tianxuan en este mundo debe haber sido aprobada por el propio ancestro inmortal. Necesita el espejo Tianxuan para completar su transformación, pero tácitamente permite posibles fallas. La voluntad del cielo tiene sus defectos, por lo que también debe imponer limitaciones al espejo Tianxuan. Innumerables especulaciones pasaron por la mente de Subai. Aunque este cuerpo físico era favorecido por el cielo y poseía un talento extraordinario, todavía se sentía como mirar flores a través de la niebla, completamente incapaz de discernir las intenciones del ancestro inmortal. Sintiéndose un poco confundido, Subai regresó a la ciudad de Tianliang, solo para ser convocado por Nangong Xirong. Recientemente han surgido algunos rumores desfavorables dentro del territorio. Ve y ocúpate de ello. Nangong Xirong dijo vagamente. Normalmente, Subai era simplemente un enviado de enlace de la prefectura de Tianliang. En casos de rumores o calumnias, sería razonable que la institución de guarnición o el salón marcial tomaran el control. Sin embargo, Nangong Xirong le asignó la tarea en secreto a él solo. Subai lo entendió inmediatamente. Este asunto no debe hacerse público y debe manejarse de manera rápida y limpia. Fue debido a su habilidad que Nangong Xirong le confió esta tarea. Con órdenes de su superior, los subordinados naturalmente no podían negarse. Tenga la seguridad, mi señor. Lo manejaré adecuadamente. Subai ahuecó sus manos y prometió con confianza. Después de partir bajo la atenta mirada de Nangong Xirong, Subai preguntó para entender de qué se trataban los llamados rumores desfavorables. Resultó que dentro de la prefectura de Tianliang, había un cultivador llamado Pending que, poco antes de su muerte, de repente se volvió loco y comenzó a volar de manera errática. Mientras volaba caóticamente, balbuceaba tonterías, afirmando que se suponía que viviría 500 años, pero ahora, después de menos de 400 años, estaba al borde de la muerte. Insistió en que algún ladrón debió haber reducido en secreto su esperanza de vida. Pending maldijo incesantemente y luego, a la vista de la multitud, de repente cayó muerto. Su muerte fue excepcionalmente trágica, sangrando por los 7 orificios y envejeciendo cientos de años en un instante. Su apariencia, que alguna vez fue la de un cultivador de mediana edad, se transformó abruptamente en la de un anciano decadente. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C-762. Después de comprender cuidadosamente la situación, el primer pensamiento de Subai no fue cómo reprimir la acalorada protesta pública. En cambio, su verdadero yo, a miles de kilómetros de distancia, inmediatamente revisó su panel de la verdad. Su límite fisiológico de esperanza de vida no había disminuido. Sin embargo, Subai no creía que las palabras de Pending fueran meras tonterías. El soberano celestial del renacimiento había alcanzado por primera vez el Dao en medio de la niebla blanca. Y como todos sabían, la niebla blanca, también conocida como niebla blanca de esencia devoradora, tenía la capacidad de consumir la vida útil de un cultivador. La repentina y violenta muerte de Pending y su miserable estado antes de morir eran casi idénticos a los de los cultivadores que perecieron dentro de la niebla blanca.
semejante coincidencia no podía explicarse. Sin embargo, para evitar que la situación se intensificara, Subay primero silenció a todos los testigos de ese día mediante una combinación de coerción y seducción. Luego envió cultivadores para difundir rumores aún más extraños y aterradores. Por ejemplo, en algún lugar, un cultivador murió tan miserablemente como Pending, y en sus momentos finales gritó: "El que aniquilará la alianza de los 10.000 inmortales no es otro que el ancestro inmortal transmisor del Dharma". Otro rumor afirmaba que Pending nunca fue realmente Pending, el verdadero Pending había muerto hace años. El que pereció frente a todos ese día era en realidad un clon creado por un cultivador de la Asociación de los 5 Ancianos, conocido como el Señor Demonio de las 1000 Caras. Este conspirador había albergado motivos ocultos, intentando sembrar el caos dentro de la alianza de los 10.000 inmortales. Durante un tiempo, los rumores se difundieron salvajemente, haciendo imposible discernir la verdad de la ficción. Poco a poco, aunque el fervor de las discusiones no disminuyó, menos personas prestaron atención a las palabras trastornadas reales de Pending antes de su muerte. Y así pasaron otros 10 días. El incidente de Pending desapareció lentamente de la memoria de la gente. Cada vez menos lo discutieron hasta que, al final, la opinión pública se calmó por completo. Como si el hecho nunca hubiera ocurrido. Subay había cumplido con su deber y Nangong Sirong estaba sumamente complacido. En un raro acto de generosidad, recompensó a Subay con méritos y contribuciones sustanciales. Incluso le entregó una estatua a Subay. Esto es. Subay sostuvo la estatua en su palma, sintiendo una misteriosa sensación surgir dentro de él. Como si tuviera otra versión de sí mismo. Este es el decreto de renacimiento. Nangong Sirong lo presentó con una expresión orgullosa. No hace mucho recibí 3 de estos desde arriba. Me quedé con uno, pero llevar más no tiene sentido. Dado que esta vez has prestado un gran servicio, también podría recompensarte con uno. Con esto, incluso si perecieras, resucitarías instantáneamente. El rostro de Subay se iluminó de alegría. Muchas gracias por su generosidad, mi señor. Desde el establecimiento de la Mansión del Renacimiento, a pesar de ser un oficial de enlace a nivel estatal, Subay nunca había logrado descubrir los métodos para adquirir los numerosos tesoros que contenía. Cuando se emitió el decreto por primera vez, se proclamó que cualquiera podía obtener estos tesoros siempre que tuviera suficientes puntos de contribución. Sin embargo, la Mansión del Renacimiento de cada región permaneció herméticamente cerrada. No solo los cultivadores comunes no pudieron entrar, sino que incluso el propio Subay lo encontró completamente inaccesible. Y mucho menos cambiarlo por cualquiera de sus artefactos legendarios. Aunque los cultivadores de todo el país estaban profundamente insatisfechos, la Mansión del Renacimiento no estaba bajo la jurisdicción de ninguna autoridad regional. Simplemente desvió las preguntas afirmando que aún no se habían preparado suficientes suministros. Subay guardó cuidadosamente el decreto de renacimiento. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente preguntó en voz baja. Lord Nangong, antes de morir, afirmó que un ladrón le había robado la vida. ¿Podría haber sucedido realmente? Si es verdad, entonces suprimir la verdad puede funcionar por un tiempo, pero no durará para siempre. Nangong Sirong se quedó en silencio por un momento antes de sacudir ligeramente la cabeza. Dado que ahora cualquiera puede revivir, ¿importa todavía la esperanza de vida? Para cultivadores como nosotros, alcanzar el Dao y alcanzar la vida eterna no es más que un sueño inalcanzable. Dado que ese es el caso, ¿por qué deberíamos preocuparnos por esas cosas? Nangong Sirong hizo una pausa por un momento antes de cambiar de tema. Sin embargo, no todos los cultivadores del mundo pueden ser tan abiertos de mente como yo. Tarde o temprano, personas de diversas regiones se darán cuenta de la verdad. No será suprimido para siempre. Lo que debemos hacer es asegurarnos de que este asunto no estalle primero en nuestro estado de Tianliang. Dijo Nangong Sirong con frialdad. Sus palabras fueron esencialmente un reconocimiento de la verdad en las últimas palabras de Pending antes de su muerte. Subay permaneció en silencio pero asintió pesadamente. Al salir, la mente de Subay se llenó de pensamientos. Vida útil del drenaje.
Es un medio necesario para que el soberano celestial del renacimiento revierta imperfectamente el orden natural y complete la verdadera resurrección del alma de un cultivador. Oh. ¿Es una imitación deliberada del antiguo Ruomo? Desde el momento en que este soberano celestial del renacimiento reveló sus huellas hasta el momento en que desafió oficialmente el orden natural, todo a su alrededor exudaba una peculiaridad inquietante. El espejo Tianzuan reemplaza a los cielos. El soberano celestial del renacimiento reemplaza a Ruomo. De repente, Subai se dio cuenta de algo y todo su cuerpo se puso rígido. Al igual que el sabio inmortal Sikion antes, instintivamente miró al cielo, apenas perceptiblemente. Luego bajó rápidamente la cabeza y se alejó apresuradamente. Estado de Tianquan, patio Suofeng. Hermano Li. Se escuchó una voz ligeramente sorprendida de Suofeng. Durante su combate de sparring, Suofeng había estado peleando con gran entusiasmo. Sin embargo, en un momento crucial, Li Fan de repente se congeló. Un golpe que fácilmente podría haber esquivado le golpeó de frente. La inmensa energía de la espada surgió, cortando directamente la mitad inferior de Li Fan en la nada. Afortunadamente, esta fue la era de los nuevos métodos de cultivo. Una lesión tan menor no era de gran preocupación para un señor verdadero del alma naciente. En una sola respiración, en medio de un leve estruendo en su cueva cielo, el cuerpo de Li Fan se regeneró rápidamente. Li Fan pareció disculparse. Recientemente dominé esta capacidad divina que drena la vida. Después de luchar contra ti continuamente durante días, parece que me he vuelto un poco distraído. Suofeng de repente entendió. Ese fue mi descuido. Me dejé llevar y olvidé que una habilidad divina de tan alto nivel debe consumir una inmensa cantidad de energía. Jajaja, es mi culpa por estar demasiado emocionado. Hacía mucho tiempo que no me encontraba con una técnica tan mística. Pensar que incluso afecta mi control sobre la espada. Suofeng chasqueó la lengua con admiración. Hermano Li, deberías descansar un momento. Mientras hablaba, apareció un destello de luz de espada y Suofeng casualmente le cortó algunos mechones de cabello blanco de la cabeza. Luego, con un fuerte grito, todo su cuerpo se desprendió como una serpiente mudando su piel. Como si se quitara la ropa vieja, descartó por completo su cuerpo envejecido y debilitado. Ahora rejuvenecido y en su máxima fuerza, Suofeng movió los dedos, reduciendo su forma descartada a cenizas. Suspiró mientras hablaba. Compañero taoísta, esta habilidad divina, extraer hilos, cortar la vida, es verdaderamente extraordinaria. En términos de efecto de combate práctico, es la técnica más notable que he presenciado en mi vida. Si no fuera por mi físico especial, no me atrevería a pelear contigo tan imprudentemente. Cualquier cultivador común y corriente afectado por su técnica probablemente envejecería hasta morir en mediodía. Li Fan hizo un gesto cansado y agitó la mano. No lo menciones. Aunque puse mi corazón y mi alma en crearlo, todavía no logra seguir el ritmo de los tiempos. Ahora que la mansión del renacimiento se alza sobre los cielos, cualquiera puede resucitar. No importa cuán poderosa sea mi habilidad divina, su disuasión se ha debilitado significativamente. Después de todo, si uno puede revivir, ¿qué importa si su cuerpo se deteriora? Li Fan dejó escapar un largo suspiro. Suofeng negó con la cabeza. Hermano Li, te subestimas. Reencarnación y resurrección. HMPH. Las verdaderas potencias de esta época nunca ignorarían tu habilidad divina. Con solo dominar esta técnica, ya ha superado a innumerables autoproclamados genios en este mundo. Su tratamiento también debe reconsiderarse. Un simple título de adorador junior te parece bastante injusto. Suofeng se acarició la barbilla y habló lentamente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C763 capítulo 763. La eficiencia de Suofeng fue verdaderamente notable. Llamó a una cultivadora vestida con una falda larga de color púrpura claro y, poco después de dar la orden, Li Fan se enteró de que se había convertido oficialmente en un anciano invitado de nivel medio de la familia Xuan. Su nivel de mérito inicial en la Alianza de los 10.000 Inmortales había sido elevado al nivel 35. Al mismo tiempo, desbloqueó un nuevo privilegio, una vez cada 100 años.
podía utilizar libremente el espejo Tianxuan para deducir y mejorar una de sus habilidades divinas. Si no utilizas tus derechos, estos caducarán. Esta es la oportunidad perfecta, hermano Li. Debes aprovechar esto para aumentar aún más la potencia de la técnica, extracción de hilos, vida útil del corte. Aunque ya se siente bastante poderoso, aún no ha alcanzado la perfección y todavía tiene margen de mejora. Su Feng estiró su cuerpo y sus huesos emitieron una serie de crujidos. Al notar que Li Fan parecía un poco perdido en sus pensamientos, se lo recordó en voz alta. Una vez que hayas avanzado más, podremos tener una batalla buena y satisfactoria. Entre sus pares, pocos cultivadores pudieron seguir el ritmo de su progreso en el cultivo. La mayoría se quedaría atrás en poco tiempo y perdería la capacidad de competir con él. Encontrar un oponente digno como Li Fan ya era raro. Además, Li Fan ocasionalmente logró sorprenderlo, lo que hizo que Su Feng estuviera genuinamente satisfecho con él. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esta característica de deducción de habilidad divina y la que ofrece el registro del tesoro de Tianxuan? Anteriormente intenté usar el espejo Tianxuan para deducir la continuación de una habilidad divina durante la sesión, sentado y discutiendo Dao. Sin embargo, el coste era prohibitivamente alto, como un pozo sin fondo, y tuve que rendirme a mitad de camino. Li Fan miró el mensaje del espejo Tianxuan y no pudo evitar preguntar. El registro del tesoro de Tianxuan es simplemente una rama de Tianxuan. Aunque ya es sorprendente para la mayoría de los cultivadores, todavía palidece en comparación con el verdadero poder del propio espejo Tianxuan, respondió Su Feng con una sonrisa. Para la misma habilidad divina, la continuación deducida por el registro del tesoro de Tianxuan y el espejo de Tianxuan no es mundos aparte, pero ciertamente hay una diferencia cualitativa. Sin embargo, la sonrisa de Su Feng se desvaneció de repente. Esta es solo la diferencia actual entre el registro del tesoro de Tianxuan y el espejo de Tianxuan. A medida que pasa el tiempo, las cosas pueden cambiar. Quizás algún día, cada espejo de rama será indistinguible del espejo original. Su expresión se volvió un poco solemne, como si hubiera pensado en algo preocupante. Li Fan, al darse cuenta de la implicación de las palabras de Su Feng, sintió que su corazón latía violentamente. Resultó que el privilegio de mérito de nivel 35 en realidad permitía aprovechar el verdadero espejo Tianxuan para deducir habilidades divinas. ¿Eso significaba que una vez más tendría la oportunidad de presenciar el verdadero espejo Tianxuan? La última vez que lo vio fue durante el entrenamiento para construir la formación Tianxuan Spirit Locking, en ese vasto espacio lleno de líneas en blanco y negro. Junto con los demás aprendices, había presenciado de cerca el nacimiento y el sellado del espejo del recién nacido de Tianxuan. En este mundo, el espejo Tianxuan ya ha experimentado una transformación preliminar. Me pregunto qué cambios se han producido en él. Los pensamientos de Li Fan estaban agitados. Su Feng, saliendo de su contemplación, añadió otro consejo. En cuanto a la función de deducción de la habilidad divina en el módulo, sentarse y discutir Dao, será mejor que la evites de ahora en adelante. Incluso yo solo me atreví a intentarlo cuando era joven e imprudente. Ahora que he recuperado la sobriedad, no quiero desperdiciar mis recursos en vano. Su Feng rara vez mostró una expresión tan melancólica. Li Fan quedó un poco desconcertado. ¿Por qué es eso? ¿Hay algo que ni siquiera el hermano Su pueda permitirse? Su Feng agitó la mano y explicó. Las habilidades divinas en este mundo tienen una diferencia entre aplicaciones teóricas y prácticas. Al deducir una habilidad divina, tanto el registro del tesoro de Tianxuan como el espejo de Tianxuan establecerán un límite superior potencial. Por ejemplo, su técnica, extracción de hilos, corte de vida, cuando se lanza en la etapa del alma naciente, puede, como máximo, dañar a un cultivador en la etapa de transformación del alma. También puede tener algún efecto en un cultivador de integración Dao. Sin embargo, antes de un soberano celestial inmortal de longevidad, definitivamente perdería efectividad. Este es el límite inherente de la mayoría de las habilidades divinas del mundo. No importa cuán talentoso pueda ser alguien, es imposible crear una habilidad divina en el reino Xuanuan que pueda amenazar a un soberano celestial inmortal de longevidad sin haber alcanzado ese reino uno mismo. Esta es la realidad. Su Feng hizo una pausa y levantó la cabeza para mirar el cielo.
después de un momento de silencio, de repente habló. En teoría, ¿existe realmente una técnica por debajo del ámbito de la longevidad que pueda afectar las habilidades divinas de un soberano celestial inmortal de la longevidad? Debe haber algo en este mundo. Un rastro de anhelo pasó por los ojos de Su Feng. Pero eso podría estar acercándose ya al nivel de las artes inmortales legendarias. No solo para nosotros, incluso al espejo Tianzuan le resultaría increíblemente difícil deducir la existencia de tal nivel. Además de utilizar la mayor parte de su potencia computacional, el éxito también podría depender de un golpe de suerte. La función de deducción del Dao sentado y discutiendo no tiene un límite superior establecido. Mientras algo sea teóricamente posible, existe la posibilidad de que pueda deducirse. Por eso el coste en puntos de aportación para realizar cada deducción es inimaginablemente enorme. Cuanto más avanzas, más ocurre esto. ¿Y el resultado? Su Feng soltó una risa burlona. Desde la creación de la sección, sentarse y discutir Dao, hace tantos años, ha atraído a innumerables jugadores, lanzándose imprudentemente a ella, algunos incluso hasta el punto de perder todo lo que poseen. El número de deducciones que ha realizado el espejo Tianzuan es incalculable. Pero nunca he oído hablar de nadie que haya tenido éxito. Li Feng quedó atónito y meneó la cabeza repetidamente. Nunca pensé que habría tal truco detrás de esto. Si lo hubiera sabido antes, definitivamente no habría corrido el riesgo. Cuando casi me cortaste por la mitad con tu espada en ese entonces, supe que no era alguien bendecido con buena fortuna, suspiró Li Fan. Su Feng recordó su primer encuentro y lo encontró divertido, estallando en carcajadas. Por cierto, hermano Su, ¿tienes contigo el registro del tesoro de Tianzuan? Li Fan preguntó de repente. Recientemente, ha circulado el rumor de que la Alianza de los 10.000 Inmortales está promoviendo la exigencia de que todos los cultivadores generen su propio registro del tesoro. Un rastro de tristeza brilló en el rostro de Su Feng. Registro del tesoro de Tianzuan. J.E. podría ser la primera persona de toda la Alianza de los 10.000 Inmortales en ponerse esa cosa. No hablemos de eso. Solo pensarlo me molesta. Hermano Li, pelea conmigo una vez más. Mientras hablaba, innumerables luces de espada estallaron en el cuerpo de Su Feng, cortando ferozmente hacia Li Fan con un aura intensa y resentida. El corazón de Li Fan se tensó, sin atreverse a ser descuidado, e inmediatamente concentró su mente para responder. En el Valle de la Longevidad. Fan Saiji, a quien se le ordenó salir y reclutar discípulos, ahora había completado con éxito su misión. En la gran plaza del salón principal de la secta, un grupo de niños de unos 5 o 6 años permanecían tímidamente, mirando a su alrededor con el miedo escrito en sus rostros. Algunos incluso rompieron a llorar en el acto, provocando una reacción en cadena que convirtió la escena en un caos total. Señor Fan, ¿son estas las plántulas prometedoras que trajo? Subai miró a Fan Saiji y le preguntó. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C764. Puedes estar seguro, maestro de la secta. Trataré este asunto adecuadamente, garantizó Fan Saiji, dándose palmaditas en el pecho con confianza. Mi juicio es mucho mejor que el del viejo Liu. No cometeré ningún error. Me atrevo a apostar que cada uno de estos pequeños es un genio del cultivo poco común, uno entre 10.000. Viajé por más de una docena de provincias solo para encontrar estas pocas. Solo eso debería decirte lo difícil que fue este viaje. Fan Saiji suspiró de emoción. No secuestraste a estos niños sin informar a nadie, ¿verdad? La expresión de Liu San se oscureció mientras miraba al grupo de niños llorando juntos. ¡Qué broma! El camino a la inmortalidad, el camino a la ascensión, ¿cuántos mortales piden la oportunidad pero nunca la obtienen? Tengo la amabilidad de guiarlos por este camino. ¿Realmente necesito obtener el permiso de sus padres? Fan Saiji puso los ojos en blanco ante Liu San, hablando como si fuera algo natural. Además, nuestra secta del Rey de la Medicina todavía se encuentra en un estado de reclusión. Por supuesto, debemos actuar con aún mayor secreto. Liu San se quedó sin palabras por sus palabras. Si el señor Fan los ha elegido, significa que comparten una conexión kármica con nuestra secta del Rey de la Medicina.
Confío en el criterio del señor Fang, tosió suavemente Subai y tomó la decisión final. A diferencia de la antigüedad, cuando innumerables cultivadores de sectas vagaban por el mundo seleccionando discípulos, la Alianza de los 10.000 Inmortales ahora gobierna con una política de no interferencia. Quien puede emprender el camino del cultivo está enteramente determinado por su propio destino. Como resultado, muchas personas excepcionalmente talentosas quedan sin descubrir. Esta podría ser una oportunidad para nuestra secta del Rey de la Medicina. Al escuchar esto, los ojos de Liu San se iluminaron. El maestro de sectas plantea un punto válido. En ese caso, cuidar de estos discípulos dependerá de usted, Elder Liu. Comience enseñándoles el camino del cultivo. Una vez que comience la condensación y... Subai estaba hablando cuando, de repente, la inspiración lo golpeó. Después de un breve momento de contemplación, cambió de opinión. Cuando les enseñe por primera vez el camino del cultivo, no mencione el concepto de tomar prestadas las maravillas del cielo y la tierra para establecer la fundación Dao. En lugar de eso, diles únicamente que forjen su fundación Dao refinando su propio ser físico. Liu San y Fan Saiji quedaron momentáneamente atónitos al escuchar esto. Ninguno de los dos era tonto, inmediatamente comprendieron las intenciones de Subai. Brillante. De esta manera, si alguno de ellos logra establecer su fundación, será sin duda a través del establecimiento de la autofundación. Fan Saiji golpeó la mesa con admiración. Sin embargo, Liu San dudó un poco. Secta maestra, ¿no sería esto un poco? Subai sonrió débilmente. Si realmente no logran sentar las bases y pierden por completo la esperanza, no será demasiado tarde para revelarles la verdad. Al ver la confianza de Subai, Liu San solo pudo asentir en señal de acuerdo. Después de explicarle los detalles del establecimiento de la fundación con un solo yo a Liu San, Subai de repente preguntó, por cierto, ¿por qué no he visto al Elder Jian? Sentí claramente su aura que regresaba. Fan Saiji inmediatamente se rió alegremente. Se peleó con alguien y sufrió una miserable derrota. Se ha visto profundamente afectada y ha entrado en reclusión para recibir un entrenamiento intenso. Jaja, y escuché que su oponente era una mujer, más hermosa que ella e incluso se burló de ella. Yusan debe estar absolutamente furioso. Por fin tendremos un poco de paz y tranquilidad sin su lengua afilada por un tiempo, dijo Fan Saiji con una expresión de alivio. La expresión de Liu San, sin embargo, cambió ligeramente. ¿Qué? Esta es una noticia importante, viejo colmillo. ¿Por qué no lo mencionaste antes? ¿Yusan resultó herido? Su preocupación era evidente e inmediatamente dejó de lado la tarea que le había encomendado Subai y voló rápidamente para ver cómo estaba Jian Yusan. Fan Saiji curvó sus labios. No lo entiendo. ¿Qué ve Liu San en esa mujer? Dado que el Elder Jian está recluido para recibir entrenamiento, la tarea de elaborar la placa de piedra final quedará en sus manos, señor Fan, habló Subai, interrumpiendo los pensamientos de Fan Saiji. Con tus habilidades, esto no debería ser un problema, ¿verdad? Subai lo miró expectante. En lugar de sentirse agobiado, Fan Saiji estaba muy contento. No hay ningún problema. Por supuesto que no. La placa en Stone es algo que incluso podría rivalizar con un artefacto inmortal. Hace tiempo que pienso que los métodos de Yusan eran demasiado duros. Secta maestra, tenga la seguridad. Lo manejaré con mucho cuidado y gentileza. Fan Saiji miró ansiosamente a Subai. Subai sonrió y arrojó la placa en Stone, entregándosela. Sin esperar más instrucciones, Fan Saiji, habiendo obtenido el preciado artefacto, se fue solo con entusiasmo. En ese momento, Subai finalmente centró su atención en el grupo de niños reunidos en la plaza. Si fuera su verdadero yo presente, seguramente habría encontrado su llanto y ruido insoportablemente molestos. Sin embargo, el clon de Subai, mirando a estos niños ruidosos que tenía delante, no sintió mucha impaciencia en absoluto. En cambio, en su corazón brotó un sentimiento de lástima y afecto. Subai contempló en silencio el origen de estas emociones dentro de su cuerpo. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras flotaba lentamente junto a los niños. Su apariencia etérea y celestial, combinada con su aura increíblemente suave.
captó instantáneamente la atención de todos los niños presentes. Se calmaron inmediatamente, con los ojos muy abiertos mientras todos se giraban para mirar a Subai al unísono. Subai interactuó calurosamente con los niños. En tan solo un breve momento de charla emocionada. Ya había aprendido todos sus nombres y sus respectivos talentos de cultivo. No es de extrañar que pudiera escapar de la persecución de las principales sectas una y otra vez durante la era antigua. Fan Saiji realmente tiene cierta habilidad. Los talentos de estos niños están casi a la par de los de Sanga Obo. Y luego está Geu Singan. Entre los niños, Subai notó un nombre que les parecía familiar. Era el mismo nombre que el cultivador quien, en su vida pasada, fue el primero en emitir una proclamación que revelaba al mundo la verdadera naturaleza de la formación Tianzuan de bloqueo de espíritus. Ese poderoso y conmovedor artículo de 10.000 palabras apareció vívidamente en la mente de Subai. Mirando una vez más al niño de 5 años que tenía delante. Las dos figuras en su memoria se fueron superponiendo poco a poco. Realmente es él. Interesante. En su vida pasada, Geu Singan fue uno de los líderes de la Sociedad Supresora del Cielo, liderando a innumerables cultivadores en su lucha contra Mestio y Snack, pero nunca fue capturado por la Alianza Celestial. Sus habilidades estaban fuera de toda duda. Quizás este chico me sorprenda. Subai le dio una suave palmadita a Geu Singan en el hombro y su sonrisa se profundizó. Después de un rato, Liu San regresó con aspecto algo abatido. Estaba claro que ni siquiera había logrado conocer a Jian Yusan. Obligándose a animarse, asumió un comportamiento serio mientras se enfrentaba a los niños. Gracias a los esfuerzos anteriores de Subai por calmarlos, los niños ahora eran mucho más obedientes. Cuando Subai se fue, todos lo saludaron con entusiasmo y se despidieron de él. Liu San chasqueó la lengua con asombro al verlo. En lugar de regresar al estado de Tianliang, Subai entró primero en una cámara secreta dentro del Valle de la Longevidad. De repente había surgido en su mente un pensamiento del que no estaba del todo seguro. Necesitaba calmar sus pensamientos y considerarlo cuidadosamente. ¿Debo usar este cuerpo para realizar el ritual y entrar al reino inmortal caído? Esta idea había surgido en su mente hace unos momentos mientras interactuaba con los niños. Para alguien tan amable con los niños, como debería ser el señor Bai, tal como había dicho Suke, probablemente era una buena persona. Si eso fuera cierto, entonces ¿qué pasaría si entrara al reino inmortal caído en este cuerpo? Contacto 2. Mi simulación de longevidad C765. No hay duda de que el señor Bai está profundamente conectado con el reino inmortal caído. Si Subai entrara usando un clon, podría llamar la atención del señor Bai, quien reside dentro del reino inmortal caído. Sin embargo, el resultado sigue siendo incierto, si traerá fortuna o desastre. Desde que transmigró a este mundo, Li Fan ha experimentado innumerables eventos y hace tiempo que dejó de confiar ciegamente en cualquier cosa, incluso en lo que ve con sus propios ojos, especialmente cuando se trata de su propia vida y seguridad. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Subai finalmente reprimió el repentino impulso de explorar el reino inmortal caído. Esta situación es demasiado extraña. Debo ser cauteloso, murmuró Subai, con expresión ilegible. Este cuerpo fue refinado utilizando la sangre esencial de Suke, combinada con el comportamiento espiritual del señor Bai. Con solo estar ligeramente impregnado de su comportamiento espiritual, Subai comenzó a exhibir varios fenómenos peculiares, que incluyen, entre otros, ser favorecido por los cielos, poseer un talento extraordinario, sentirse frecuentemente compasivo y misericordioso. De vez en cuando surgen en su mente pensamientos incontrolables. Estos fenómenos por sí solos fueron suficientes para demostrar el formidable poder del señor Bai, lo que provocó que Li Fan se volviera aún más vigilante. Si la influencia se limitara al clon, sería manejable. Lo que Li Fan realmente temía era que esta transformación pudiera filtrarse sutilmente a través de la conexión entre el clon y su verdadero yo, afectando en última instancia su verdadero cuerpo. Para entonces, ¿seguiría siendo el mismo? Incluso si siguiera siendo auténtico, ¿podría liberarse de este tipo de contaminación? Sí, a los ojos de Li Fan, este extraño cambio que altera su naturaleza original es sin duda una forma de contaminación, algo que no puede tolerar en absoluto.
Si noto incluso la más mínima señal de que mi verdadero cuerpo está afectado, debo disiparla inmediatamente, resolvió Subai interiormente. Después de calmar sus emociones, Subai volvió a su comportamiento habitual y abandonó el Valle de la Longevidad. Viajó de regreso a la prefectura de Tianlian y continuó manejando varios asuntos como enviado de enlace. Desde que comenzó la campaña a gran escala para conquistar los mundos pequeños, había asumido una nueva responsabilidad: monitorear el número de cuevas cielo y mundos pequeños descubiertos dentro del territorio y coordinar a los cultivadores para liderar expediciones contra ellos. La razón principal detrás de esta responsabilidad es que cada pequeño mundo desconocido tiene inmensos méritos y contribuciones para los cultivadores. A menos que se den circunstancias especiales, los cultivadores se muestran reacios a compartir dichos descubrimientos con otros. Por lo general, primero compartirían la oportunidad con amigos cercanos y familiares. Solo cuando el poder de un mundo pequeño sea abrumadoramente fuerte y su pequeño grupo sea impotente para resolverlo, considerarían a regañadientes unir fuerzas con otros. El escenario imaginado por la Alianza de los 10.000 Inmortales, donde la entrada a un mundo pequeño se comparte abiertamente con otros cultivadores de la Alianza, es extremadamente raro. Con el paso del tiempo, los cultivadores se dieron cuenta gradualmente de que conquistar mundos pequeños es esencialmente un recurso no renovable. Incluso podría ser la única oportunidad en su vida de acumular rápidamente méritos y contribuciones. Por lo tanto, naturalmente, elaboran estrategias y maximizan sus ganancias. En consecuencia, después de la fase inicial de rápida expansión, el proceso de conquista de los innumerables reinos se desaceleró repentinamente. La Alianza de los 10.000 Inmortales es muy consciente de las razones detrás de este fenómeno. Por lo tanto, le asignaron a Subai esta nueva responsabilidad. Aunque no se impusieron medidas obligatorias, su condición oficial de enviado de la Alianza le facilitó facilitar la cooperación entre pequeños grupos. Sorprendentemente, en lugar de encontrar resistencia, su reputación creció y los cultivadores buscaron proactivamente su ayuda. Después de frecuentes interacciones con ellos, Subai comprendió gradualmente sus necesidades e intenciones. Primero, pueden compartir la información de entrada de los pequeños mundos que poseen con otros. Sin embargo, a cambio, cualquier cultivador que obtenga beneficios de esto también debe dar prioridad a ayudarlos a descubrir otros mundos pequeños en el futuro. Esto es lo que se conoce como asistencia mutua. En segundo lugar, conquistar un mundo pequeño no es tan sencillo como comer o beber. Requiere enfrentarse constantemente a batallas sangrientas, donde el más mínimo error podría llevar a la muerte instantánea. Por lo tanto, los compañeros cultivadores que emprenden tales viajes deben ser confiables. Aunque quizá no sea necesario compartir la vida y la muerte, como mínimo no hay que apuñalar a los demás por la espalda. En tercer lugar, como dice el refrán, no dejes que el agua fértil fluya hacia los campos de otros si es posible. Los pequeños mundos dentro de la prefectura de Tianlian deberían ser administrados y absorbidos únicamente por los cultivadores locales de la prefectura de Tianlian. Subai, que había experimentado 100 reencarnaciones y se enorgullecía de su profundo conocimiento de la naturaleza humana, todavía sentía un ligero dolor de cabeza cuando trataba con estos cultivadores que albergaban agendas ocultas. A menudo, los equipos de aspecto armonioso que introdujo regresaban con solo unos pocos supervivientes. Permanecían en silencio sobre los camaradas caídos, solo para empezar a culparse unos a otros. Sin embargo, cuando se les contactó nuevamente para formar otro equipo de expedición, la mayoría de ellos, 8 o 9 de cada 10, todavía estarían de acuerdo. Esto se debía a que, a pesar de ser conscientes del comportamiento oscuro del otro, al menos conocían algunos detalles el uno del otro. En comparación con socios completamente desconocidos, aquellos con algún conocimiento previo eran irónicamente más confiables. La naturaleza humana es verdaderamente insondable y difícil de predecir, suspiró Subai, sacudiendo la cabeza. En su opinión, los nombres de numerosos cultivadores se parecían a piezas de ajedrez, cada uno posicionado de manera diferente según sus personalidades y habilidades. Subai estaba tratando de encontrar una manera de maximizar el poder de los cultivadores en la prefectura de Tianlian. En cierto modo, también era una forma única de cultivo. Subai pensó para sí mismo. En la actualidad, la prefectura de Tianlin ya ha descubierto 13 pequeños mundos. Entre ellos,
Uno es extremadamente peligroso, numerosas expediciones han fracasado y no ha habido supervivientes, por lo que ha sido dejado de lado temporalmente. De los 12 restantes, la mitad han sido completamente limpiados. Después de que los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales aniquilaran por completo la resistencia dentro de los mundos pequeños y los escanearan con el registro del tesoro de Tianzuan, un equipo de cultivadores vestidos de negro de la sede de la Alianza tomaría el control. Expulsaban a personas no relacionadas y sellaban las entradas, realizando actividades desconocidas en su interior. Incluso después de preguntar con Nangong Sirong, Subai no pudo descubrir ningún secreto. Sin embargo, basándose en los comentarios de los cultivadores bajo su mando, dedujo que poco después de que los cultivadores vestidos de negro tomaran el poder, las entradas a estos pequeños mundos desaparecieron inexplicablemente. Aunque las ubicaciones marcadas permanecieron en el mapa del registro del tesoro de Tianzuan, no importa cuánto se buscara, no se pudieron encontrar las entradas reales. No es que las entradas estuvieran ocultas por algún método, cambiaron fundamentalmente. De hecho, las entradas aún existen, pero parece que han sufrido algún tipo de cifrado, lo que hace imposible encontrarlas por medios convencionales. Esta fue la conclusión a la que llegó Subai después de realizar exploraciones in situ. Mientras Subai estaba ocupado en la prefectura de Tianliang. El cuerpo original de Li Fan finalmente se despidió del entusiasta Su Feng y abandonó su residencia. Durante los días en que estuvo enredado en duelos, aunque el propio Li Fan se benefició enormemente, quedó aún más asombrado por el rápido progreso de Su Feng. Desde el principio, cuando Su Feng estaba completamente indefenso ante la extracción de hilos, cortando vida, simplemente soportando su peculiar constitución. Más tarde, cuando Su Feng se adaptó gradualmente a los efectos que le cortaron la vida. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C766. Chapter 766. Comprender las habilidades divinas dentro del espejo. Es como si te golpearan tanto que desarrollas resistencia a las habilidades divinas, pensó Li Fan en estado de shock. Sus técnicas se estaban volviendo cada vez más ineficaces, mientras que Su Feng solo se hacía más fuerte con cada batalla. Al final, Li Fan admitió su inferioridad y se fue, usando la excusa de que necesitaba tiempo para reflexionar y desarrollar nuevas habilidades divinas. En lugar de ir a otro lugar, se dirigió directamente al espejo Tianzuan en la prefectura de Tianquan, utilizando su nivel privilegiado de autoridad, 35. Sin embargo, el proceso fue diferente de lo que había imaginado. En lugar de abrir directamente un pasaje desde un espejo secundario de Tianzuan al espejo principal de Tianzuan, se le dio una hora y un lugar específicos a los que ir. Se le indicó que alguien lo guiaría a la hora designada, no habría que esperar a que llegara tarde. A la hora señalada, Li Fan llegó a las afueras de la ciudad de Tianquan, en la cima de una imponente montaña de piedra que parecía una flor de loto. Un cultivador de mediana edad ya estaba allí, esperando. El hombre tenía perilla y vestía una túnica taoísta azul. Miró a Li Fan con un dejo de sorpresa, pero se mantuvo educado. Ahuecó las manos para saludar y dijo, «Saludos, compañero taoísta. Yo soy Wang Wan». Al percibir el aura sutil que Wang Wan exudaba inconscientemente, Li Fan juzgó que este hombre estaba al menos en la etapa de transformación del alma. No se atrevió a ser negligente y devolvió el saludo, «Saludos, taoísta Wang. Soy Li Fan». Después de un breve intercambio de presentaciones, asintieron levemente y guardaron silencio. Un privilegio de autoridad de nivel 35 no es algo que pueda lograrse únicamente mediante la fortaleza del cultivo. Debe haber conexiones profundas dentro de la Alianza Inmortal. No es de extrañar que, a pesar de mi cultivo de alma naciente a mitad de etapa, me trate con tanto respeto, pensó Li Fan. Poco tiempo después, otro cultivador llegó a la cima de la montaña, una cultivadora vestida con un traje blanco ajustado. Después de saludar a Li Fan y Wang Wan, ella también permaneció en silencio, esperando en silencio. Li Fan se enteró de que su nombre era Den Mingxi. Después de eso, no llegaron más cultivadores. Una vez más tarde, cuando la vara de incienso estaba llena, aparecieron sutiles ondas de fluctuaciones espaciales sobre la cima de la montaña. Era como si hilos invisibles hubieran abierto una puerta transparente. Un cultivador vestido de negro salió desde dentro. Después de escanearlos a los tres y confirmar sus identidades, dijo en voz profunda, «Sígueme».
Sin ningún movimiento perceptible por su parte, la puerta transparente se expandió instantáneamente, envolviéndolos a los tres. Una luz deslumbrante estalló. La puerta y sus ocupantes desaparecieron de la vista. Una sensación familiar se apoderó de Li Fan. Fue como el momento en que entró en la raíz del cielo y la tierra en el vacío de la prefectura de Tianlin. Su carne y sus huesos se sentían como si se estuvieran disolviendo y transformando. Cuando Li Fan recuperó la conciencia, se encontró una vez más en esa peculiar forma en blanco y negro, compuesta enteramente de líneas, una apariencia ridícula pero surrealista. Sin embargo, a diferencia de la raíz del cielo y la tierra, este vasto espacio monocromático parecía contener una misteriosa fuerza supresora. Esa fuerza se apoderó de él, impidiendo que sus propias líneas se desmoronaran y disiparan lentamente. Li Fan sintió en silencio el débil pero siempre presente poder supresor y pensó, este debe ser el mecanismo protector del espejo Tianxuan. Después de todo, estamos aquí para comprender las habilidades divinas. Sin esta capa protectora, los cultivadores comunes probablemente serían completamente asimilados por este espacio en cuestión de momentos. Sin embargo, dada mi experiencia previa en la raíz del cielo y la tierra y mi comprensión de la habilidad divina similar, extraer hilos, cortar vida, debería poder durar más que la mayoría. Li Fan miró a su alrededor. No muy lejos de allí, Den Mingxi y Wang Wan también se habían transformado en figuras dibujadas a línea. Sin embargo, había una diferencia notable con respecto a sus formas originales. El cuerpo de Den Mingxi era significativamente más pequeño que el de los dos cultivadores machos. Ahora parecía no tener más de 13 o 14 años. Aunque el físico de Wang Wan no cambió mucho, su apariencia vagamente visible se transformó de un cultivador de mediana edad con perilla a una imagen de un hombre mayor, encorvado por la edad. Parecía que Wang Wan no venía a este lugar por primera vez, ya que avanzaba rápidamente y con familiaridad practicada. Den Mingxi, por otro lado, al principio estaba algo confundido y temeroso. Sin embargo, su resiliencia mental era fuerte y se adaptó rápidamente. Siguiendo a Wang Wan, voló hacia el centro del espacio en blanco y negro. Li Fan reflexionó por un momento y luego siguió. Durante el vuelo, Li Fan notó que este lugar era diferente de la ubicación donde el espejo Tianxuan había manifestado su propio subespacio reflejado en su vida anterior. No era tan vasto y parecía relativamente independiente, aunque ligeramente interconectado. La esencia sigue siendo el espejo Tianxuan, pero sus funciones difieren, pensó Li Fan, obteniendo una claridad repentina. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al centro mismo del espacio en blanco y negro. Allí, innumerables líneas que se cruzaban formaban una plataforma suspendida. En ese momento, Den Mingxi y Wang Wan aterrizaron en la plataforma. Las líneas bajo sus pies se volvieron extremadamente caóticas y se dividieron en innumerables finos hilos negros que se extendían hacia abajo como pequeños zarcillos y se conectaban con el suelo. La escena parecía algo inquietante. Después de un momento de contemplación, Li Fan imitó sus acciones. En el siguiente segundo, su visión volvió a ser colorida y radiante. Innumerables personajes cayeron en cascada como una cascada ante sus ojos, formando finalmente varias pequeñas líneas de texto. El cultivador, Li Fan, se ha conectado. Por favor, demuestra la capacidad divina que deseas deducir dentro de tu mar de conciencia. Con base en el nivel de cultivo actual del cultivador, Li Fan, el límite superior para el poder de deducción de la habilidad divina se establece en el nivel de transformación del alma. Tiempo de deducción restante. La última línea mostraba una cuenta regresiva que avanzaba continuamente y mostraba solo 10 horas restantes. Antes del espejo Tianxuan, era necesario mantener algunas reservas. Sin embargo, esta oportunidad era difícil de conseguir, por lo que maximizar el beneficio era igualmente esencial. Esa asombrosa habilidad divina del personaje, Caos, definitivamente no pudo ser revelada. Después de reflexionar por un momento, Li Fan tomó una decisión. La estructura espacial de este espacio del espejo Tianxuan es extremadamente similar a la raíz del cielo y la tierra. Si mi suposición es correcta, es analizar el proceso de nacimiento del mundo. En ese caso, con un pensamiento, varias ideas sobre la espada de nacimiento y aniquilación de los 5 elementos inversos surgieron en la mente de Li Fan. La espada de creación-destrucción de los 5 elementos inversos
Era una habilidad divina que Li Fan había comprendido basándose en la gran espada de aniquilación de los 5 elementos, agregando su propia comprensión del camino de la creación y la destrucción. Sin embargo, solo estaba en la etapa del alma naciente y su comprensión del camino de la creación y la destrucción todavía era relativamente superficial. Después de todo, su talento innato y su comprensión no eran tan formidables como los de su clon Subai. Desde que la comprendí, la técnica no había tenido mucho uso práctico. En su mayor parte, todavía lo trataba como una espada de aniquilación. En cuanto a la función creativa de la creación, actualmente se limitaba a usos triviales como formar piedras espirituales en la palma de su mano, algo extremadamente poco impresionante. Espero que esto me traiga algunas sorpresas, pensó Li Fan. Notó que mientras meditaba sobre la comprensión de la habilidad divina de la espada de creación-destrucción de los 5 elementos inversos, en su mente, las líneas conectadas a la plataforma bajo sus pies se balanceaban como si fueran rozadas por una suave brisa. El color negro de las líneas se hizo cada vez más denso, como si algo se estuviera transmitiendo. Después de un breve momento, llegaron los comentarios del espejo Tianxuan. Innumerables escenas pasaron ante los ojos de Li Fan en un instante. Fue testigo vago del proceso de nacimiento de la cueva cielo de los 5 elementos, seguido de innumerables imágenes superpuestas que aparecieron simultáneamente. Se elevaron desde el suelo hasta el cielo, formando un árbol gigante con innumerables ramas. Li Fan estaba en la base del árbol, a punto de tomar una decisión crucial. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C767 capítulo 767. Dentro del mar de conciencia de Li Fan, un disco de Enstone emitió un brillo débil y espeluznante, construyendo una capa de disfraz fuera de su verdadero espíritu para protegerse contra un posible espionaje del espejo Tianxuan. Frente a él había un imponente árbol antiguo, en el que Li Fan vio innumerables escenas muy diferentes pero aparentemente interconectadas. Todos ellos se derivaron de la evolución de la espada de creación-destrucción de 5 elementos inversos, presentando varios resultados posibles. Un camino fortaleció el atributo destrucción, llevando el poder de la matanza a su límite absoluto. Otro camino enfatizaba el atributo creación, permitiendo no solo la curación instantánea de las heridas sino también el poder de crear objetos desde el vacío y dar a luz a seres vivos. Otro más se centró en la fuerza de los 5 elementos, integrando los elementos en uno o permitiéndoles contrarrestarse entre sí, generando infinitas posibilidades. La repentina afluencia de cantidades tan colosales de datos sobre habilidades divinas abrumó incluso la fortaleza mental actual de Li Fan. Al intentar examinar el árbol de la habilidad divina, sintió una ligera tensión mental. Cada habilidad divina específica en la que se centrara produciría una retroalimentación correspondiente en su mente. Después de comprender aproximadamente el panorama general, Li Fan miró el temporizador de cuenta regresiva que parpadeaba continuamente en la parte superior de su visión. Solo entonces se dio cuenta de que, sin saberlo, ya había pasado la mitad del tiempo. Cuando quedaban menos de 5 horas, Li Fan reflexionó un momento antes de tomar rápidamente una decisión. Eligió una de las ramas potenciales de la fusión de los 5 elementos, resumida en 16 palabras. Los 5 elementos se unen como uno solo, los flujos y reflujos ilimitados. Su poder perdura sin fin. El alma divina permanece inextinguible. De hecho, la habilidad divina que desea Li Fan es una maravillosa técnica secreta capaz de proteger el alma divina. El poder de la generación mutua de los 5 elementos puede mejorar en gran medida las capacidades de circulación y recuperación del cuerpo físico de un cultivador. Casi puede alcanzar un estado en el que, incluso sin ayuda externa, el cuerpo logra un movimiento perpetuo de energía espiritual. Las lesiones físicas comunes también pueden curarse en un abrir y cerrar de ojos. En las deducciones del espejo Tianxuan, es similar al poder de la generación mutua de los 5 elementos. Cuando los 5 elementos se unen como uno solo, existe una cierta posibilidad de entrar en un maravilloso estado de plenitud y vacío ilimitados. En el flujo y reflujo de la plenitud y el vacío, es como el aliento de una persona que produce la fuente de la vida, generando un poder infinito que nutre y fortalece el alma divina. Con este poder de apoyarlo, incluso si su alma resultara gravemente herida, podría recuperarse gradualmente por sí solo. Las habilidades de matanza ordinarias son esencialmente inútiles para mí, reflexionó Li Fan. Para los oponentes más débiles, puedo simplemente usar la habilidad divina, Exact Binding, para reprimirlos.
Para los un poco más fuertes, bastaría, espada del corazón que rompe el cielo, o, extracción de hilos, corte de vida. Pero si me encontrara con un oponente abrumadoramente poderoso, no tendría más opción que enfrentar la realidad. Para mí, las técnicas de supervivencia, especialmente las relacionadas con el alma, son invaluables. El misterioso impacto causado por el Sr. Bai en su clon había despertado una profunda sensación de crisis dentro de Li Fan, obligándolo a tomarlo en serio. Sin dudarlo ni dudarlo, se aferró resueltamente a su habilidad divina elegida en su mente. En un instante, el otrora exuberante árbol de la habilidad divina comenzó a desvanecerse de sus ramas y hojas, dejando atrás una rama solitaria y desnuda que se encontraba entre el cielo y la tierra. Luego se transformó en un rayo de luz, disparando directamente al mar de conciencia de Li Fan. ¡Boom! Fue como si una explosión catastrófica estallara dentro de su mente, acompañada de un resplandor cegador y una avalancha de información detallada sobre la habilidad divina. Se sentía como si alguien estuviera agitando violentamente su mar de conciencia con un grueso palo de madera. El dolor inimaginable hizo que Li Fan soltara involuntariamente un gemido apagado. Sin embargo, dentro del mundo del espejo Tianxuan, solo existían innumerables líneas en blanco y negro que representaban reglas, no había sonido físico. Desde la perspectiva de un extraño, la figura de línea de Li Fan parecía temblar y balancearse como si sufriera un impacto tremendo. Li Fan notó que de vez en cuando, una o dos líneas negras en su cuerpo se separaban y se disipaban en el espacio circundante bajo la intensa transformación. Mientras esto sucedía, inexplicablemente se sintió un poco más débil. Alertado, Li Fan centró su mente e hizo todo lo posible para absorber y procesar los datos que el espejo Tianxuan estaba transmitiendo a su conciencia. Sin embargo, la complejidad de esta habilidad divina superó con creces sus expectativas. Con su nivel actual de sentido espiritual, incluso después de mucho tiempo, los datos redundantes no mostraron signos de disminuir. La cantidad de datos contenidos en esta habilidad divina es demasiado grande. A este paso, el corazón de Li Fan se hundió. En poco tiempo, su figura enhebrada ya se había disuelto por la mitad. ¿Debería abandonar esta habilidad divina y volver a intentarlo la próxima vez? En un instante de pensamiento, Li Fan reprimió esta idea instintiva. Aunque sorprendido, mantuvo la calma y rápidamente ideó un enfoque mejor. Bajo el disco en Stone, la piedra de desviación Dao estalló repentinamente con una brillante luz azul bajo el control de Li Fan. De manera similar a la luz blanca anterior emitida cuando el espejo Tianxuan transmitía la habilidad divina, la luz azul arrasó instantáneamente todo el mar de conciencia de Li Fan. Dentro del resplandor azul, todos los datos de la habilidad divina fueron completamente absorbidos. Como olas implacables que arrastran huellas caóticas en la costa, los datos de habilidad divina, llenos de luz azul, fueron absorbidos gradualmente por la piedra de la desviación. Tengo la piedra de la desviación, así que no hay necesidad de apresurarse. Puedo guardarlo ahora y estudiarlo más tarde. Mientras la crisis se disipaba lentamente y sus pensamientos volvían a la normalidad, Li Fan respiró aliviado en secreto. Cuando los datos de habilidad divina del método de plenitud y vacío ilimitados, nombrado por el propio Li Fan, fueron completamente absorbidos por la piedra de la desviación, notó algo inusual. Para su sorpresa, la otrora cristalina piedra de la desviación azul había perdido su transparencia. El color azul parecía a punto de desbordarse, incluso temblando levemente. Además, aparecieron grietas finas y tenues en la superficie de la piedra crital. Esto. ¿No se decía que las habilidades divinas del reino de transformación del alma eran lo máximo que podía manejar? ¿Cómo pudo el volumen de datos ser tan aterrador? Por un momento, Li Fan se llenó de dudas e incertidumbre. Aunque no estaba seguro de cómo se comparaban otras habilidades divinas de los cultivadores del reino de transformación del alma, estaba seguro de que su método de plenitud y vacío ilimitados estaba mucho más allá del nivel ordinario de habilidades divinas en el reino de transformación del alma. ¿Podría ser que el espejo Tianxuan descubriera algo y dejara algún tipo de mecanismo oculto? El pensamiento sorprendió a Li Fan, pero no podía estar seguro. Quizás simplemente se estaba asustando a sí mismo. Después de reflexionar un poco, Li Fan decidió no tomar ninguna medida inmediata. No comenzó a practicar el método de plenitud y vacío ilimitados ni eliminó los datos almacenados sobre la habilidad divina.
Volviendo a la normalidad tras su perspicacia, Li Fan miró a los dos cultivadores cercanos. Den Mingzi todavía parecía estar seleccionando y deduciendo qué capacidad divina cultivar. Mientras tanto, Wang Wan ya había entrado en el proceso de comprender una habilidad divina. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C768 capítulo 768. Sin embargo, a diferencia de Li Fan, la comprensión de Wang Wan de las habilidades divinas no parecía demasiado compleja. Como mínimo, Wang Wan se mantuvo excepcionalmente tranquilo mientras recibía la afluencia de datos. Las líneas negras que formaban la parte inferior de su cuerpo ni siquiera vacilaban en lo más mínimo. Y mucho menos separarse de su cuerpo. ¿Será que me tocó la punta corta del palo? Un dejo de tristeza brilló en los ojos de Li Fan. Este Wang Wan, parece que no es la primera vez que usa el espejo Tianzuan para deducir habilidades divinas. Quizás pueda preguntarle sobre ello. Habiendo completado la deducción de su habilidad divina, la conexión de Li Fan con las líneas negras que lo unían a la plataforma de abajo ya había sido cortada. Sin embargo, la cuenta regresiva que tenía por delante aún estaba en curso, lo que significa que aún no había sido expulsado de ese espacio. Así que Li Fan no se apresuró a irse. En cambio, observó pacientemente a las dos personas que estaban a su lado mientras esperaba. El tiempo pasó lentamente y pronto quedó menos de una hora. Den Mingzi, que aún no había tomado una decisión, estaba claramente ansioso. Parecía algo indefensa y, al final, parecía haber tomado una decisión con la que no estaba del todo satisfecha. Mientras tanto, Wang Wan ya había completado su comprensión de la habilidad divina, al igual que Li Fan. La conexión bajo sus pies se cortó y abrió los ojos. Al notar la mirada de Li Fan sobre él, Wang Wan pareció ligeramente sorprendido. Sin embargo, como la comunicación era imposible en este espacio, simplemente intercambió una mirada con Li Fan antes de centrar su atención en Den Mingzi. Después de observarla por un momento, sacudió ligeramente la cabeza. La cuenta atrás llegó a 0. Un rayo de luz multicolor brillaba desde arriba. Las líneas en blanco y negro se desvanecieron gradualmente y el espacio circundante se volvió más vívido. Por un momento todo se volvió borroso. En un abrir y cerrar de ojos, los tres habían regresado sin saberlo a la montaña de Piedra de Loto, en las afueras de la prefectura de Tianquan. Den Mingzi dejó escapar una explosión de energía, golpeando la ladera de una montaña cercana con gran fuerza. Como si estuviera desahogando su frustración. Sin embargo, a diferencia de las formaciones rocosas ordinarias, esta ladera de montaña era increíblemente sólida. Incluso con su ataque, no logró dejar ni una grieta. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se sentía cada vez más agraviada. Jovencita, la codicia conduce a la pérdida, suspiró Wang Wan al ver esto. A través de un cuidadoso interrogatorio, Li Fan descubrió gradualmente la extraña naturaleza de la técnica de plena y vacío ilimitados de Wang Wan. Resultó que el árbol de habilidades divinas generado por el espejo Tianzuan en la mente de un cultivador no era algo que todos los cultivadores pudieran percibir plenamente. Como contenía demasiadas ramas, los cultivadores comunes no podían comprenderlas todas. Solo podían confiar en la suerte para tomar una decisión. Den Mingzi, por ejemplo, se había sentido abrumada por la gran cantidad de opciones que tenía ante sí, lo que retrasó el tiempo que tenía para comprender verdaderamente la habilidad elegida. Está bien, no te desanimes demasiado. Todavía eres joven. Siempre podrás volver dentro de 100 años. Cuando llegué aquí por primera vez, yo era como tú, tratando de elegir la habilidad divina más poderosa y adecuada del árbol. Al final, desperdicié mi preciosa oportunidad al ver que Den Mingzi todavía luchaba por dejarlo ir. Wang Wan continuó consolándola. Den Mingzi hizo pucheros de frustración. Todo es culpa de mi hermano. Antes de venir, me dijo en secreto que el espejo Tianzuan evalúa el potencial de un cultivador en función de qué parte del árbol de habilidades divinas analizan. Cuantas más ramas mires, mayor será tu potencial. Y cuando se inculca la habilidad divina, su límite superior de poder aumenta en consecuencia. Entonces pensé, ¿por qué no mirar lo máximo posible? Cuanto más hablaba, más agraviada se sentía, como si estuviera a punto de estallar en lágrimas. Puede que tu hermano no tenga buenas intenciones. Li Fan pensó para sí mismo. ¿Qué dijiste?
Den Mingxi de repente se quedó paralizado, mirando a Li Fan en un instante. La expresión de Li Fan cambió ligeramente. ¿Qué quisiste decir con lo que acabas de pensar? Den Mingxi fijó su mirada en Li Fan, presionándolo agresivamente. Li Fan rápidamente contuvo sus pensamientos y entrecerró los ojos. Daoísta Den, no entiendo a qué te refieres. Deja de fingir. Puedo sentir los pensamientos de otras personas, especialmente aquellos relacionados conmigo. Al ver a Li Fan fingir ignorancia, la ira de Den Mingxi estalló aún más. En ese momento estabas claramente pensando que mi hermano tenía motivos ocultos. ¿Qué quisiste decir con eso? Lo sentí perfectamente. Cuando el hermano Enyu me contó este secreto en aquel entonces, estaba pensando genuinamente en mi bienestar, dijo Den Mingxi con confianza. Esta pequeña niña es verdaderamente ingenua. Li Fan volvió a pensar deliberadamente para sí mismo. Como era de esperar, Den Mingxi, que una vez más había captado sus pensamientos, se puso aún más rojo. ¿Ella realmente puede leer las mentes? Li Fan estaba secretamente asombrado. Inmediatamente aclaró sus pensamientos, dejó de burlarse de la joven y comenzó a explicar. Ese hermano hindú tuyo, según como hablas de él, debe ser muy cercano a ti. Eso significa que él también es muy consciente de su estado de cultivo. ¿No sabría él si tienes el nivel de sentido espiritual necesario para comprender plenamente el árbol de la habilidad divina? Si realmente hubiera tenido en cuenta tus mejores intereses, nunca te lo habría contado. Simplemente te habría dejado elegir la habilidad que más te convenga. Pero en lugar de eso, fingió estar pensando en ti y descuidadamente lo dejó escapar. Li Fan se burló. Eso fue intencional, para avivar tu codicia y que te fueras con las manos vacías. En cuanto a los pensamientos que percibiste de él. Si él no había sido consciente de tu habilidad de antemano, entonces tal vez lo que percibiste era genuino. Pero estaba claro que él sabía de tu capacidad para leer la mente. Siendo así, lo que percibiste no significa nada en absoluto. Al escuchar esto, Den Mingxi estaba a punto de refutarlo. Pero de repente, se quedó paralizada, porque en ese momento, por los pensamientos de Li Fan, sintió una abrumadora sensación de cuidado y afecto. Tan intenso, tan directo, no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. En un instante, el rostro de Den Mingxi se volvió rojo brillante. Tú. Ella pisoteó el pie avergonzada. Incapaz de enfrentarse más a Li Fan, se dio la vuelta y se fue volando. HMPH. Li Fan se rió levemente. Si es posible, compañero taoísta, debería abandonar el estado de Tianquan por ahora y mantener un perfil bajo en ese momento. Wang Wan, que había sido testigo de todo, habló. Aunque fue solo un desliz involuntario, lo cierto es que la joven escuchó tus pensamientos, y expusiste los planes de Den Inyu. Ese hombre es de mente estrecha y guarda profundos rencores. Siempre paga incluso el más mínimo desaire. Wang Wan amablemente transmitió su consejo a través de transmisión de voz. Li Fan ahuecó sus manos. Oh. En comparación con la familia Xuan, ¿cómo le va a la familia Den? Xuan. Wang Wan quedó momentáneamente atónito. Luego, su expresión cambió drásticamente. Eres. Soy un anciano invitado de nivel medio de la familia Xuan. Li Fan dijo con calma. Ya veo, hablé fuera de turno. La generación más joven de la familia Den. Wang Wan se quedó sin palabras. Rápidamente se disculpó con Li Fan. Está bien. Solo estaba siendo considerado. A Li Fan no le importó. Después de intercambiar datos de contacto, se fue. Mientras volaba, Li Fan sintió una persistente sensación de alivio. Nunca esperé encontrarme con otro lector de mentes, como el Doctor Celestial, después de todo este tiempo. Por suerte, ella no es más que una niña ingenua. De lo contrario, habría vuelto a estar en serios problemas. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C769. Desde el espacio del espejo Tianxuan, el Den Mingxi que vi parecía tener solo 13 o 14 años. Esa debería ser su edad real. Ella todavía es joven, por lo que su clan debe haberla protegido bien. Como resultado,
aunque tiene la capacidad de leer las mentes, probablemente aún no ha desarrollado muchas intrigas, reflexionó Li Fan en silencio. Está claro que solo está en la etapa Golden Core, pero puede percibir mis pensamientos. Probablemente no se deba a su técnica de cultivo. Podría estar relacionado con un artefacto especial que obtuvo durante el establecimiento de su fundación. La capacidad de leer las mentes ya es extremadamente rara en el reino Xuanhuang. Pero ignorar las diferencias en los niveles de cultivo y aún así lograrlo, esto podría estar ya al nivel de una maravilla celestial de medio paso. Una luz extraña parpadeó en los ojos de Li Fan. A lo largo de innumerables ciclos de reencarnación, además de las maravillas celestiales como Derivation Law Jade y Sword, Li Fan se había encontrado con muchos cultivadores que poseían la maravilla celestial de medio paso. Estaba la hija de Esengao, Sinsin, con ella, Dao Pattern Campus, el etéreo Fairy con Zhou con ella, Jin Yang Jade, y Sani con su Heaven and Earth Primordially. Sin embargo, ninguno de ellos había cautivado a Li Fan tanto como el artefacto de lectura mental de Den Mingxi. El corazón humano es impredecible. En el reino Xuanhuang, donde no se pueden practicar diferentes caminos de cultivo juntos, esta verdad es aún más evidente. Nadie puede garantizar que el hermano jurado que está a su lado no albergue en secreto intenciones asesinas. Si uno pudiera dominar la capacidad de leer las mentes, aunque solo fuera unos pocos pensamientos clave en momentos críticos, reduciría en gran medida los riesgos que enfrenta el camino del cultivo. Sin mencionar que tal capacidad podría servir como una especie de herramienta de evaluación de poder. Si uno de repente se diera cuenta de que su capacidad de leer la mente había dejado de funcionar, sería una clara señal de que estaba tratando con alguien a quien no podía permitirse el lujo de provocar. Quizás incluso pueda deducir un método para evitar que mis propios pensamientos sean leídos. Con su naturaleza decisiva, Li Fan regresó inmediatamente al espejo Tianxuan de la ciudad de Tianquan para investigar información sobre Den Mingxi. Para su sorpresa, no encontró nada de valor. Fue como si Den Mingxi hubiera aparecido de la nada. Cambiando su enfoque, Li Fan buscó al llamado hermano Inyu de Den Mingxi, a quien ella había mencionado antes. Al mismo tiempo, también incluyó rasgos como arrogancia, venganza y mezquindad, palabras que Wang Wan había usado para describirlo. Los resultados coincidieron casi instantáneamente. Sin embargo, el respaldo de Den Inyu no fue la familia Den. Era la familia Tianquan Wang. Así que es un hijo adoptivo. Pero la familia Wang lo trata como a uno de los suyos, incluso mejor que a sus descendientes directos. Quizás sea por su hermana, asintió Li Fan. La familia Tianquan Wang, aunque no era considerada una de las familias nobles supremas dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales, todavía no era una fuerza que la gente común pudiera permitirse ofender. Muchos de sus cultivadores ocuparon puestos en el misterioso Salón Guardián. Se decía que al patriarca de la familia Wang incluso se le confió la custodia del jade de la ley de derivación. En el momento en que Li Fan leyó esta información, ya había tomado una decisión. Estaba decidido a forjar una amistad con la familia Wang que duraría varias vidas. Sin embargo, mientras continuaba su investigación, las cejas de Li Fan fruncieron ligeramente. Resultó que Den Inyu no era el único con mala reputación. Toda la generación más joven de la familia Wang, incluso sus mayores, tenía un nombre igualmente terrible. Ningún cultivador de toda la alianza de los 10.000 Inmortales estaba dispuesto a hablar en su nombre. Mencionar a la familia Tianquan Wang solo hizo que la gente quisiera escupir con disgusto. Son unos completos marginados, no una familia solitaria. Esto no es solo una cuestión de defectos de carácter individuales. Es intencional. ¿Están tratando de evitar sospechas? Después de haber pasado tiempo navegando por círculos políticos, Li Fan no era ajeno a tales tácticas. Jade de la ley derivada. Li Fan reflexionó por un momento y detuvo su búsqueda allí, decidiendo no profundizar más en el asunto. El espejo Tianxuan de este mundo ya había completado su ascensión. Si prestara demasiada atención a estos asuntos tan delicados, podría acabar marcado por ello. Como durante mucho tiempo había desconfiado del espejo Tianxuan, Li Fan naturalmente no quiso cultivarlo dentro de él. En la actualidad, los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales recorrían las montañas y los mares en busca de entradas a pequeños mundos.
Incluso excavar profundamente bajo tierra para crear cámaras ocultas ya no era una opción segura. La amenaza oculta de Liu Shan aún no ha sido eliminada. Por un momento, a pesar de la inmensidad del mundo, a Li Fa le resultó difícil encontrar un lugar seguro para el cultivo aislado. Esto es como la red misteriosa de mi vida anterior, la consecuencia de que el espejo Tianxuan se volvió demasiado poderoso. Después de sopesar sus opciones, Li Fan finalmente decidió alquilar un patio apartado dentro de la torre de discusión Dao en la ciudad de Tianquan. Al mismo tiempo, instaló capas y capas de formaciones protectoras como medidas de seguridad adicionales. Solo entonces se sintió un poco a gusto. Aunque no he actuado imprudentemente y todas mis acciones y planes aún parecen estar bajo mi control, este mundo ha comenzado a sentirse cada vez más restrictivo. Esta es la opresión del gran impulso. Mi cultivo es demasiado débil, lo que me obliga a seguir la marea. Si voy en contra, incluso el más mínimo paso en falso podría resultar en mi completa aniquilación. Tal vez sea hora de considerar la verdad. Sin embargo, antes de eso, todavía hay algunas cosas que debo hacer primero. Lei Feng entrecerró los ojos. Después de un momento, sacudió ligeramente la cabeza. Debido a que la piedra de la desviación Dao absorbió demasiados datos dentro de su mar de conciencia, en realidad sintió una ligera lentitud en sus pensamientos. Paso a paso. Primero, necesito dominar completamente la plenitud y vacío limitados. Li Fan cerró los ojos. En su mente, el cristal azul, como si estuviera hinchado por comer en exceso, luchaba por emitir un brillo tenue, analizando y procesando lentamente los vastos datos de habilidad divina que había absorbido. Ciudad de Tianlian. Su Bai recibió repentinamente un mensaje de Liu Shan. Joven maestro, buenas noticias. Entre los nuevos discípulos reclutados recientemente por el Elder Fang, alguien ha llegado con éxito al establecimiento de la fundación. ¿Qué? Su Bai quedó momentáneamente atónito. En lo que respecta al conocimiento sobre el establecimiento de la fundación a través de uno mismo, ahora que el maestro Jin estaba muerto, casi no quedaba un cultivador en el mundo que lo entendiera mejor que él. Establecer los propios cimientos a través de uno mismo, qué difícil fue eso. ¿Cómo podría alguien tener éxito en tan poco tiempo? Era Liu Shan. Una oleada de pensamientos pasó por la mente de Su Bai y de repente se quedó en silencio. Después de un tiempo, las siguientes palabras de Liu Shan llegaron lentamente. Sin embargo, no fue la fundación establecimiento a través de uno mismo. En cambio, uno de los discípulos, un joven llamado Jielin, encontró el método demasiado difícil. Sin la guía de un maestro, inesperadamente ideó su propio camino, estableciendo su fundamento utilizando objetos externos entre el cielo y la tierra. Al principio no presté mucha atención. Pero en un abrir y cerrar de ojos, llegó con éxito al establecimiento de la fundación utilizando una hierba dragón oculta de 10.000 años del Valle de la Longevidad. Jaja, en ese caso, este Jielin es realmente un talento notable. Dado que ya ha tenido éxito en el establecimiento de la fundación, no hay necesidad de obligarlo más. Simplemente sepárenlo de los demás y asegúrense de que el verdadero método de establecimiento de la fundación no se extienda entre los discípulos. La expresión de Su Bai se suavizó a medida que daba instrucciones. La risa de Liu Shan vino del otro lado. Jaja, ya lo he hecho. En la antigüedad, alguien con un talento tan extraordinario como el suyo habría sido reclutado inmediatamente por las 10 grandes sectas inmortales. No hay manera de que nosotros, la secta del Rey de la Medicina, hubiéramos tenido una oportunidad. La verdad es que los tiempos han cambiado. Su Bai dio otra orden. Utilice el éxito de Jielin como inspiración para motivar a los demás. Quizás despierte a más genios ocultos. Como se esperaba del joven maestro, has pensado en todo. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C770. Después de terminar sus palabras, Su Bai finalizó la comunicación. Su rostro se oscureció inmediatamente. 100 pasos cuidadosos, pero un solo paso en falso, al final, se expuso un defecto. Este Liu Shan siempre me pareció despreocupado y poco serio, pero nunca esperé que sus pensamientos fueran tan profundos. De hecho, durante su conversación aparentemente casual con Liu Shan hace un momento, Su Bai había cometido un error.
Cuando Liu San mencionó que un discípulo había llegado con éxito al establecimiento de la fundación, Su Bai dudó por un momento. Esta vacilación surgió de su desconfianza hacia Liu San. Como comprendía él mismo la dificultad de lograr el establecimiento de una fundación, sabía que era prácticamente imposible. Por lo tanto, sospechó que esto podría ser una trampa, una artimaña de Liu San para atraerlo de regreso. Lógicamente hablando, al escuchar tal noticia, debería haberse sorprendido o escéptico, cuestionando inmediatamente a Liu San sobre su autenticidad. Sin embargo, en lugar de hacerlo, permaneció en silencio. Aunque podría haber inventado innumerables excusas para explicar ese silencio, en el fondo, Su Bai lo sabía, ya era demasiado tarde. Liu San no había hablado en un flujo continuo, sino que había hecho una pausa deliberada después de la primera mitad de su oración, esperando la reacción de Su Bai. Eso en sí mismo fue una prueba. Liu San ya había obtenido la respuesta que quería. A partir de ese breve momento de vacilación, confirmó la desconfianza de Su Bai hacia él. En una batalla entre expertos, incluso el más mínimo desliz puede determinar la victoria o la derrota. Sin embargo, la situación aún no ha alcanzado un estado irreparable. Los efectos de la fruta de la tentación verdadera no se rompen tan fácilmente. Aunque han sentido que algo anda mal y han solidificado sus sospechas, todavía no pueden volverse contra mí. Además de haber alterado sus pensamientos, el factor más crucial es que el caldero verdadero de Xuanhuang todavía está en mis manos. Con los numerosos alquimistas de la secta del Rey de la Medicina todavía durmiendo dentro del caldero como rehenes, no se atreverían a actuar imprudentemente. Por ahora los ignoraré y esperaré hasta el último momento. Un rastro de fría crueldad apareció en los ojos de Su Bai. La relación entre Su Bai y la secta del Rey de la Medicina permaneció en un precario estado de equilibrio. Su Bai solo se comunicó con ellos de forma remota a través de talismanes de comunicación, mientras que Liu San y los demás continuaron con su comportamiento habitual, como si no fueran conscientes de nada inusual. Durante este periodo, Su Bai hizo un breve regreso al imperio. Mientras volaba sobre la capital, percibió un leve olor a sangre que persistía en el aire. Es evidente que recientemente había concluido una purga a gran escala. Al revelarse, Su Bai fue rápidamente recibido por Xiaoyin. Dentro del palacio de la Gran Torre, conoció una vez más a la princesa imperial y a Xiao Hong. Para su sorpresa, en el poco tiempo que habían estado separados, la princesa imperial había pasado de ser una joven y delicada doncella a una belleza voluptuosa y madura. Además, ahora había una nueva confianza en su mirada, reemplazando la tímida vacilación del pasado. Parece que tu imperio todavía tiene algunas tecnologías ocultas que no has revelado, comentó Su Bai con indiferencia. La princesa imperial se rió entre dientes y su amplia figura tembló levemente. El imperio ha perdurado durante 1000 años. Nunca apostaría su supervivencia por un solo camino. Deberías entender eso, ¿no? Mientras hablaba, sus ojos profundos y radiantes se fijaron en los de Su Bai, llevando tanto un encanto sutil como una tentación flagrante. Sin embargo, la mirada de Su Bai permaneció clara y tranquila, como la de un lago tranquilo, completamente imperturbable. En cambio, respondió con una sonrisa brillante e inocente. En ese instante, la máscara de la princesa imperial quedó destrozada. Un destello de pánico y vergüenza cruzó su rostro. Mis disculpas por la exhibición inapropiada, intervino Xiao Hong, dando un ligero paso adelante para proteger a la princesa imperial. Respirando profundamente, la princesa imperial cerró los ojos por un momento antes de recuperar la compostura. Su Bai no se burló ni reprendió su fallido intento de seducción. En cambio, preguntó con gran interés, si no me equivoco, ¿la princesa imperial está embarazada? Las 3 personas presentes cayeron en un incómodo silencio al escuchar sus palabras. Xiaoyin agitó su mano suavemente, colocando una barrera a su alrededor antes de explicar en voz baja. Compañero taoísta, después de que te fuiste, seguimos tu sugerencia y llevamos a cabo una purga de la nobleza del imperio. Cualquiera cuya voluntad no se alineara con la nuestra fue capturado. Por supuesto, el imperio existe desde hace miles de años. El poder acumulado por estas familias nobles no es algo que deba subestimarse. Antes de tomar medidas, ya habíamos considerado la posibilidad de fracaso. Para evitar que se cortara el linaje imperial, la princesa imperial realizó con antelación la técnica del embrión de santa sangre.
Xiaoyin miró a la princesa imperial antes de continuar. De hecho, la técnica de transformación de embriones de santa sangre que nuestro maestro transmitió originalmente ha mejorado significativamente a lo largo de los años a través de la investigación continua de la familia imperial. Ahora puede completarse con ayuda externa, incluso si no se cumplen naturalmente las condiciones necesarias. En este escenario, el bebé resultante no es tanto un heredero de próxima generación sino más bien un tipo de clon. Sin embargo, existen inconvenientes. Un clon no puede heredar el cultivo, es simplemente un cuerpo físico. En este punto, Xiaoyin dejó de hablar, evitando deliberadamente más explicaciones. Su Bai entrecerró los ojos y su expresión era ilegible. No siguió adelante con el asunto, sino que, frente a Xiaoyin y los demás, anunció formalmente la aprobación de su revisión. Después de la deliberación de varios ancianos, coincidieron unánimemente en que valía la pena invertir en los avances tecnológicos demostrados por el Imperio para la federación de todos los mundos. Como resultado, el Imperio se convertiría en uno de los pocos mundos pequeños actualmente bajo la protección de la Alianza. Con eso, Subai recuperó 3 Endstones de su anillo de almacenamiento. Luego les explicó una formación de matriz que podría amplificar el poder del disco Endstone y ocultar la entrada a su pequeño mundo. Entre los tres, la princesa imperial estaba completamente confundida. Sin embargo, Xiaoyin y Xiao Hong mostraron un entusiasmo visible. Con la mayor reverencia, guardaron cuidadosamente el disco Endstone. Luego, tras el intercambio de miradas, la princesa imperial entregó un anillo de almacenamiento. El anillo de almacenamiento estaba grabado con el emblema de un pájaro negro del destino celestial. Su aura era antigua y mostraba claros signos de edad. Tenía un parecido sorprendente con la mascota espiritual de Suke, Xiaoei. Todos los artículos que mostramos anteriormente están dentro. Mientras Xiaoyin y Xiao Hong miraban el anillo de almacenamiento, un toque de nostalgia parpadeó en sus ojos. Esto fue algo que nuestro maestro dejó atrás y nunca lo hemos usado. Usándolo ahora para comerciar por el futuro del imperio. No creo que nos culpe, dijo Xiaoyin con un suspiro. Subai simplemente miró el contenido y notó que había varios materiales valiosos, incluido todas las bestias fusionadas en una, presentes. Sin embargo, no verificó inmediatamente su autenticidad. En lugar de eso, guardó el anillo y miró a Xiaoyin y a los demás una vez más. Sintiendo que Subai tenía más que decir, Xiaoyin y sus compañeros se volvieron hacia él con expresiones interrogativas. La transacción entre el Imperio y la Federación de todos los mundos ha sido finalizada. Sin embargo, hay otro trato personal que me gustaría proponerles a todos ustedes. Me pregunto si estarías dispuesto a aceptarlo. La expresión de Xiaoyin se volvió algo seria. Compañero taoísta, por favor hable. Estoy muy interesado en la técnica mejorada de transformación de embriones de sangre sagrada, dijo Subai con calma. La expresión de Xiaoyin cambió ligeramente y estaba a punto de negarse. Sin embargo, las siguientes palabras de Subai dejaron a los tres incapaces de mantener la calma. Contacto, tos.